Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta de una de mis tartas favoritas. Se trata de la tarta de frutilla con crema pastelera, que es súper fresca y además deliciosa. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para comenzar vamos a realizar una masa brise, que es un tipo de masa quebrada que se caracteriza porque lleva la mitad de mantequilla que de harina, es decir, por cada kilo de harina vamos a utilizar medio kilo de mantequilla. Para realizar esta masa voy a utilizar la técnica de sableado o arenado y para esto voy a ayudarme con un procesador de alimentos en el cual voy a colocar 100 gramos de mantequilla que debe estar bien fría. Si la puedes meter 15 minutos en el congelador, mucho mejor. Y también vamos a colocar 200 gramos de harina de trigo 4 ceros, que debe ser harina de trigo sin polvo de hornear. Ahora vamos a procesar bien estos dos ingredientes hasta que tengan una consistencia como una arena. Esta técnica permite que la mantequilla recubra las partículas de harina de trigo para así impermeabilizarla y evitar que se active el gluten. Si no tienes procesadora de alimentos, esto también lo puedes hacer con la batidora, utilizando el batidor de corazón o simplemente las varillas que trae la batidora de mano. O incluso puedes hacerlo con un cornet, que es una espátula utilizada en la pastelería. También vamos a colocar 75 gramos de azúcar impalpable, que es conocida también como azúcar pulverizada, azúcar flor, azúcar glass o azúcar talco. También puedes utilizar azúcar blanca común, solo que con esta te van a quedar los puntitos de azúcar, los granitos de azúcar en la masa. O también pueden pulverizar el azúcar ustedes mismos en una licuadora. Ahora vamos a colocar el resto de los ingredientes. Ralladura de limón, vamos a colocar también un huevo mediano, media cucharadita de sal o sal al gusto. Si la mantequilla que usaste es muy salada, entonces ponle menos sal. Una cucharadita de esencia de vainilla y por último un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, que equivale aproximadamente a 2 gramos. Volvemos a procesar una vez más hasta que esté todo bien integrado y ya tendremos lista la masa de la tarta. Esta cantidad de masa te alcanza perfectamente para cubrir un molde de tarta de 20 centímetros de diámetro. Ahora vamos a unificar la masa integrándola bien sin amasar mucho y luego la vamos a llevar a refrigerar. Hay personas que prefieren llevarla a refrigerar así como un bollo aplastado, pero yo prefiero estirarla con el grosor final con el que voy a hornear la tarta. Así que yo voy a estirarla hasta obtener 5 milímetros de espesor. Si la guardas ya estirada, no es necesario que la dejes refrigerar por mucho tiempo, solamente unos 10 a 15 minutos hasta que se ponga un poco firme en la masa y sea fácil así fonzar el molde. Si la masa se refrigera en exceso y está muy rígida, simplemente déjala reposar unos pocos minutos en el mesón hasta devolverle un poco la flexibilidad sin perder firmeza. Con la ayuda del film vamos a colocar la masa bien fría en el molde de tartas. Este molde no es necesario que esté engrasado ni enharinado, ya que la masa no se va a pegar. Este es un molde de 20 centímetros de diámetro. Cabe resaltar que el diámetro que se toma en cuenta es el diámetro de la parte de abajo, en la parte inferior de la tarta. Es importante que la masa llegue a todos los rincones del molde, por eso debemos presionar primero para cubrir la parte de abajo y luego los laterales. Y con la palma de la mano o con la ayuda de un cuchillo vamos a quitar el excedente. Y si se fijan, queda muy poco excedente, así que lo único que te va a alcanzar es hacer una galleta nada más con lo que sobra. Ahora con la ayuda de un tenedor vamos a pinchar nuestra masa y la llevaremos al congelador por aproximadamente 20 a 25 minutos. Una vez que la masa esté súper bien firme, vamos a llevarla a hornear, pero primero debemos colocarle un peso por encima y por eso le estoy colocando primero papel aluminio para proteger nuestra masa. Como este papel de aluminio es bastante grueso y bien firme, entonces puedes utilizarlo sin ningún peso, simplemente siguiendo el patrón del molde. Sin embargo, también les voy a mostrar cómo hacer para colocarle el peso, que normalmente es algún grano como arroz, garbanzo, frijoles, lo que quieras o lo que tengas. Y entonces, para evitar utilizar tanto de ese grano, lo que vas a hacer es colocar un molde en el centro y rellenar el espacio que queda vacío con el arroz o el grano que vayas a utilizar. Ahora esta tarta bien fría la vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 14 minutos.
Cuando lo saques te recomiendo que lo dejes enfriar muy bien para evitar que la galleta se rompa cuando le estés quitando el papel aluminio, porque suele pegarse un poco. Esta primera cocción de la masa con el peso se conoce como cocción en blanco. Ahora le vamos a dar una segunda y última cocción a la misma temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Y para desmoldarla es súper importante que la tarta esté bien fría. Y para esta clásica tarta de fruta vamos a realizar una crema pastelera, para lo cual vamos a utilizar medio litro de leche líquida, que equivale a 2 tazas, 140 gramos de azúcar, que equivale a 2/3 de taza, 3 yemas de huevo y 65 gramos de fécula de maíz, que equivale a media taza. Ahora vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes. Si te gusta el contenido que ves en este canal, recuerda que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Esta mezcla la vamos a llevar a fuego medio sin dejar de remover hasta que espese. 5 minutos después que hayamos llevado la mezcla al fuego va a comenzar a espesar. Y después que empiece a espesar, no dejes de revolver aún y sigue cocinando por aproximadamente unos 2 minutos más. Una vez que hayamos apagado el fuego, vamos a añadir 30 gramos de mantequilla, que puede ser con o sin sal. Y por último, aunque no se grabó bien la parte en que se la puse, le agregamos esencia de vainilla para darle sabor. Por último, vamos a refrigerar nuestra crema pastelera con film a piel hasta que esté bien fría. Vamos ahora a realizar un gel de brillo que es muy fácil de hacer. Para ello vamos a mezclar 4 cucharadas de agua con 3 cucharadas de azúcar blanca común y 2 cucharadas de jugo de limón. Además también le vamos a colocar una cucharada colmada de fécula de maíz. Y si quieres subirlo de nivel le puedes añadir una cucharadita de gelatina de fresa. Yo no le coloqué, pero en realidad queda muchísimo mejor. Y si se la vas a colocar, este es el momento de hacerlo, y además te recomiendo que le restes una cucharada de azúcar. Además, para darle un color rojizo a este gel de brillo, vamos a colocarle colorante alimenticio rojo. Y ahora esto lo vamos a llevar a fuego medio hasta que se espese. Este gel de brillo debemos hacerlo unos minutos antes de armar la tarta. Ahora es momento de armar la tarta, y para ello debemos ablandar un poco nuestra crema pastelera. Yo intenté batir la crema pastelera a mano, pero la verdad es que me estaba costando mucho, así que desistí y empecé a batirla en la batidora, mucho más fácil. Ahora con la crema pastelera bien cremosa vamos a rellenar nuestra tarta y lo puedes hacer ayudándote con una manga pastelera o simplemente colocándola con cucharilla. Para las personas que les desagradan los grumos, estos grumos que se ven en la crema pastelera, no se preocupen que no se sienten absolutamente nada, porque una vez que la crema pastelera se enfría, se vuelve como que a unificar y se vuelve toda un solo gel, una sola masa, y por eso no se siente absolutamente nada. Dicho esto, ahora vamos a colocar las fresas, que en este caso yo las corté a la mitad y las coloqué sin ningún orden específico. Por último vamos a pincelar nuestras fresas con el gel de brillo que hicimos, que debe estar a temperatura ambiente. Esta tarta es muy fresca y además deliciosísima, y la puedes hacer además con otras frutas arriba como topping. Le puedes poner mango, kiwi, melocotón, frambuesas, arándanos. En este caso yo la hice con fresas y arándanos y la combinación queda simplemente espectacular. Una vez armada la tarta, lo mejor es que la dejes reposar por lo menos 2 horas para que así el gel de brillo se ponga más firme y no se chorree cuando la cortes. Lamentablemente yo no pude dejarla reposando el tiempo indicado, por lo que el gel de brillo aún estaba bastante suave, pero aún así se veía espectacular. Esta tarta es súper fácil de hacer y con lo rica que queda y lo hermosa que se ve te va a hacer quedar como todo un chef profesional. Hasta que ha llegado el video de hoy, espero que esta receta les haya gustado y se animen a realizarla. Recuerden que pueden apoyarme regalándome un like, dejándome un comentario y compartiendo este video. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!